Bienvenidos a Mente Original. En este video vamos a estar conociendo las últimas investigaciones sobre el procesamiento neuronal de la información. Nuestra principal fuente va a ser las investigaciones del neurocientífico francés Stanislas Dehaene en su libro La conciencia en el cerebro. En la descripción del video voy a estar dejando información sobre este libro y este científico para aquellos que quieran investigar más sobre este tema. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho las siguientes preguntas. ¿De dónde vienen mis pensamientos, mis emociones y mis sensaciones? ¿Es posible elegir qué pensar y qué sentir? ¿Cómo es posible que piense igual que alguien o que sienta igual que alguien? ¿Y cómo es posible que piense y sienta diferente a alguien? Hoy la neurociencia está capacitada para dar respuestas, como siempre aproximadas y transitorias, a estos interrogantes. Pero antes de adentrarnos en el tema de la conciencia en el cerebro, vamos a hacer una salvedad. Vamos a estar analizando la diferencia entre dos consideraciones, que es el inconsciente y la conciencia. Estos dos términos, en diferentes teorías y a lo largo de la historia, han recibido disímiles acepciones, significados, pero es necesario para este curso, para este video, que las veamos desde un punto de vista estrictamente neuronal. Cuando hablamos de inconsciente y de conciencia, nos referimos a dos modos de procesamiento neuronal de la información que realiza nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre está activo, pero del 100% de la actividad que se lleva a cabo, solo somos conscientes de un 5% que se refiere a nuestros pensamientos, emociones y sensaciones conscientes. El resto, el 95% restantes, forma parte de las actividades inconscientes. Es lo que está detrás de la trama, es lo que hace posible ese otro 5%. Piensen ustedes para entenderlo en una metáfora. Cuando vamos al cine se nos muestra una película terminada. Sin embargo, detrás de cada escena hay un sinfín de actividades de producción y de postproducción que hicieron posible esa película. Entonces, nuestros pensamientos, emociones y sensaciones conscientes son ese 5%, son esa película terminada. Y todo el trabajo de producción y de postproducción tiene que ver con nuestro inconsciente. Es lo que sostiene y hace posible la película psicoemocional que experimentamos todos los días. Una vez que aparece el estímulo en nuestro cerebro, ese estímulo tarda 400 milisegundos en convertirse en información disponible para la conciencia. Eso es lo que vamos a estar investigando hoy, eso es donde vamos a poner la lupa, vamos a ver el cuadro a cuadro de lo que ocurre en menos de un instante. También vamos a estar analizando sobre la importancia de tomar conocimiento sobre estos procesamientos inconscientes de la información. A este viaje que realiza esa señal, ese estímulo hasta la conciencia, hasta convertirse en información disponible para la conciencia, razón por la cual los científicos dicen que nuestra conciencia tiene un retraso frente al mundo porque no es automática, sino que pasa un tiempo. A ese periodo le vamos a llamar el circuito de la información consciente. Y podemos determinar que existen aproximadamente 4 momentos claves en ese viaje. En el primero vamos a estar hablando de la recepción del estímulo. El segundo es la activación a escala global del cerebro. En el tercero vamos a estar hablando de la zona de convergencia, el viaje de la información hacia la zona de convergencia. Y en el último es la transmisión de la información hacia la región de la toma de conciencia y de la toma de decisiones. Vamos al primer paso, recepción del estímulo. El estímulo puede ser tanto externo como interno. Externo cuando proviene de nuestros 5 sentidos, cuando vemos una película, cuando degustamos una comida, cuando sentimos frío, etc. Proviene de nuestros 5 sentidos. Pero también puede suceder que el estímulo aparezca en nuestro cerebro sin mediación del mundo exterior. A esto Stanislas Dehaene le llama actividad reverberante. El estímulo es producido por la actividad misma de nuestro cerebro, cuando pensamos, cuando recordamos, cuando imaginamos, cuando tenemos una idea, cuando proyectamos, etc. Ya sea el estímulo interno o ya sea el estímulo externo,
lo que sucede a continuación es una activación a escala global de nuestro cerebro. Antes se creía que la manera en que el cerebro almacenaba y guardaba la información era en circuitos estancos, compartimientos estancos, ¿no? Como quien tiene un archivo y en esos archivos, en diferentes cajones, va guardando información. De tal manera que cuando yo veía a una persona, se creía que el cerebro iba a buscar la información sobre esa persona en un determinado lugar de nuestro cerebro para ponerla disponible. Hoy sabemos, gracias a que podemos monitorear cerebros vivos, cerebros activos, y esto hace muy poco, que no funciona así. Cuando nuestro cerebro tiene que darnos una idea acerca de lo que estamos percibiendo, se activa de manera global, no se activa una parte, se activa todo el cerebro. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos viendo el cuadro de la Mona Lisa. Cuando estamos ante una situación así, vemos un objeto particular, el cuadro de la Mona Lisa, nuestro cerebro no va a un compartimiento estanco o una conexión aislada a buscar la información sobre el cuadro. Lo que ocurre es totalmente diferente. Va a activarse distantes y diferentes zonas neuronales como las referidas a las formas geométricas, los colores, lo que yo sé del autor, del artista, lo que yo conozco de historia del arte, mi sensibilidad estética, todo eso va a confluir en mi experiencia de la Mona Lisa. Entonces podemos decir que mientras más distantes y mientras más hipervinculadas sean nuestras conexiones neuronales, más profundo y más complejo será más profundo y más compleja será nuestra percepción del mundo. Nuestro cerebro literalmente entonces reconstruye la experiencia de mundo que estamos teniendo. Una vez que nuestro cerebro se ha activado globalmente para recuperar información de diferentes zonas neuronales, lo que va a suceder es que todos esos datos van a conectarse a través de largas conexiones sinápticas hacia la zona de convergencia. La zona de convergencia viene a ser algo así como una sala de edición. Volvamos a la metáfora de la película. Piensen en que ustedes son un director y ya tienen todas las escenas de la película. Ya han grabado todas las escenas. Ahora queda o resta la parte de la edición. Es decir, cuando ustedes deciden qué escena va antes de qué escena, qué colores va a tener la película, qué planos, qué tipo de efectos, dependiendo de todas esas decisiones que tienen que ver con la postproducción, va a ser el tipo de película que yo termine haciendo. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Una vez que nuestro cerebro tiene todos los datos, tiene que ver cómo los va a editar para el tipo de película psicoemocional que nos va a mostrar en función de la experiencia de mundo que vamos a tener. Bien, los neurocientíficos en este punto consideran que la principal actividad que realiza el inconsciente es desambiguar significados e interpretaciones. Piensen ustedes en la multitud de neuronas que tenemos, billones de hecho, y en las múltiples conexiones neuronales que podemos hacer con esas billones de neuronas. Son infinitas, ¿no? Podemos tener infinitas formas de interpretar una situación, de ver un objeto. Sin embargo, nuestro cerebro solo pone disponible una versión. Esto es así porque la conciencia es igual que un ojo. Para que nosotros podamos ver algo, ser conscientes de algo, tenemos que poner algo en foco y el resto va a quedar desenfocado. Observar y ser conscientes es hacer foco. Podemos preguntarnos en función de qué nuestro inconsciente en esta sala de edición, en esta zona de convergencia, va a editar esos datos que ha recibido de todo el cerebro. En este punto vamos a estar hablando de dos nociones: código subjetivo y conectoma humano. El código subjetivo es una noción que proviene de la línea investigativa que estamos viendo en este video, es decir, se encuentra en el libro La conciencia del cerebro de Stanislav Dehaene. El conectoma humano es de otra línea de investigación, es de un coreano estadounidense llamado Sebastián Según. Vamos a dar algunas especificaciones sobre este científico en la descripción del video. Él ha escrito un libro que se llama Conectoma. Hemos dicho que en la sala de edición nuestro inconsciente va a editar la información. Va a utilizar como filtros estos dos códigos, el código subjetivo y el conectoma humano. El conectoma humano hace referencia
a ese mundo de la vida común que tenemos todos los seres humanos. Así lo llamaba un sociólogo, Habermas, mundo de la vida común. Es decir, todas las experiencias de mundo que compartimos por el solo hecho de ser seres humanos. Sabemos que hay día, que hay noche, hay estaciones, hay frío, hay calor, experimentamos los colores, etc. Todo aquello a lo cual podemos hacer referencia sin ambigüedades. El código subjetivo va a plasmarse sobre el conectoma humano y es la manera particular que yo como ser humano individual estoy experimentando mi conectoma humano. Ese código subjetivo es el resultado de nuestra programación genética, epigenética, la familia en que nacemos, la sociedad, la cultura y obviamente el periodo histórico, bueno, etcétera, la cosmovisión. Dependiendo de ese código subjetivo es cómo mi mente va a conectar la información para darme una experiencia consciente de mundo, determinados pensamientos, determinadas emociones y determinadas sensaciones. Esto explicaría por qué dos personas diferentes pueden tener sobre el mundo similares puntos de vista porque comparten un código subjetivo o también pueden tenerlo de manera diferente. Hay una base común que va a ser el conectoma humano, como ya sabemos, pero, por ejemplo, va a haber diferentes posiciones políticas, diferentes visiones o cosmovisiones acerca de la realidad, diferentes perspectivas sobre un mismo asunto polémico, etc. Lo único que está sucediendo es que mi código subjetivo está editando la información de una determinada manera para que yo tenga una determinada experiencia consciente. Esto puede llevar a concluir que no existe una manera ideal de percibir la realidad, sino que son todos puntos de vista sobre la misma realidad. Comprender que mi forma de experimentar el mundo, mis pensamientos, mis emociones y sensaciones conscientes son una posibilidad, también me permite descubrir y disfrutar de la forma en que está percibiendo el mundo otra persona, aunque incluso sea diametralmente opuesta a la nuestra. Una vez que nuestro cerebro tiene una versión, una interpretación sobre lo que estamos experimentando, lo que va a hacer es enviar esa información al neocórtex. Como ya hemos dicho, el neocórtex allí se encuentra nuestro cerebro más avanzado, aquello que nos diferencia de los animales, puesto que nos hace conscientes, tenemos una metaconciencia y nos permite tomar decisiones. Una vez que somos conscientes de esa información, tenemos dos caminos. O mandamos una señal a nuestro cuerpo físico y emocional para que actúe conforme a la interpretación que acabamos de recibir, o nos detenemos a analizar esa interpretación, a analizar la versión que mi cerebro está dando sobre la realidad. ¿Por qué haríamos algo así? ¿Por qué nos detendríamos a analizar esta forma de interpretar? Porque tenemos un inconsciente automático y una conciencia reflexiva. El inconsciente automático está programado, pero no siempre va a estar programado en función de las situaciones presentes. Es decir, que va a darnos una interpretación vieja, muchas veces, de lo que está en base a programación vieja, caduca, de lo que está sucediendo. Veamos un ejemplo. Hoy por hoy sabemos que desde la epigenética heredamos los comportamientos de nuestros antepasados, es decir, la forma en que nuestros antepasados resolvieron conflictos, podemos heredarlas a través del código genético en nuestro presente. Veamos el caso de un hombre que ha vivido la guerra y durante la guerra, para poder sobrevivir, tuvo que aprender a acatar órdenes y a no poder expresar lo que deseaba, lo que sentía, a no poder imponer su perspectiva o sus deseos, porque era una cuestión de supervivencia. Solo tenía que recibir órdenes de superiores. Pensemos en el nieto de esa persona, que hoy por hoy ha heredado ese comportamiento y cada vez que tiene que decir lo que siente o cada vez que tiene que expresar su voluntad, termina sin hacerlo y termina acatando lo que le dicen los demás. Esto lo hace porque su cerebro envía una información sobre peligro de muerte. Si él no hace lo que le dicen los demás, corre peligro de muerte. Esa información ha sido programada por su abuelo, que vivió en la guerra, y allí había un contexto de supervivencia, pero en la actualidad
La situación es otra, no obstante, el cerebro automáticamente está editando la realidad en base a un código de programación vieja. De allí que se entienda la importancia de poder tomar conciencia de esta programación neuronal y poder reprogramarla en función de mi presente y de mis deseos y de mis objetivos. Veamos otro caso. Pensemos en alguien que quiera dedicarse a hacer otra cosa, diferente a la que está haciendo. Está trabajando, tiene un trabajo seguro, pero no le gusta tanto. Quiere hacer algo diferente. Bien, cada vez que esta persona dé un paso para la realización de aquello que le gustaría ser o hacer, su cerebro va a mandar una orden de peligro de muerte. ¿Por qué? Porque va a considerar que dejar de hacer aquello que le da seguridad es una situación que atenta contra su vida. Esto va a ser así porque tanto en el conectoma humano como el código subjetivo está programado para la supervivencia. Pero imagínense, si los seres humanos solamente tuviéramos que hacer cosas para sobrevivir, sería imposible expandir y ser creativos. Como dice la lección, no solo de pan vive el hombre. El hombre, a diferencia del animal, tiene un plus de energía que tiene que poner disponible para la realización de nuevos potenciales que a veces no tienen que ver con la supervivencia. Es allí en donde yo, desde mi conciencia reflexiva, tengo que entrar a negociar con mi programación inconsciente. No se trata de programar la programación que nos permite sobrevivir, sino de empezar a observar que esta programación nos ha sido útil durante millones de años, pero ahora debemos negociar y dar un nuevo paso para poder caminar hacia nuevos potenciales que tienen que ver con la creatividad más que con la supervivencia. Supongamos el caso de que decidamos detenernos a observar la interpretación que nuestro cerebro ha hecho sobre lo que estamos experimentando, o sobre nuestros deseos, o sobre el objeto que estamos observando. Puede que esto nos parezca imposible de realizar, debido a que estamos hablando de altas velocidades. Recuerden que todo este circuito de la información pasa en 400 milisegundos, menos de un instante. Bien, para poder tomar conciencia de nuestra programación inconsciente y no redireccionar esa información a la zona de ejecución donde vamos a tomar decisiones y ejecutarlas directamente, tenemos que aumentar la velocidad de percepción metacognitiva. ¿Qué quiero decir esto? Piensen ustedes en un deporte de velocidad, como sería jugar al tenis o al ping-pong, ¿no? Cuando empezamos a jugar este tipo de deportes, es muy probable que no veamos la pelota pasar, por eso no le podemos pegar. Pasa demasiado rápido, entonces nosotros llegamos tarde a la pelota. Pero cuando empezamos a entrenar día tras día, la pelota, esa misma pelota que corre a la misma velocidad, vamos a empezar a verla más lento, porque hemos mejorado nuestra atención y hemos mejorado nuestra percepción. Entonces, al ver la pelota que pasa más lento, voy a poder tener otro nivel de reacción y poder pegarle a la pelota. Lo mismo ocurre en nuestra mente. A medida que vamos entrenando nuestra atención para observar nuestra programación inconsciente, va a llegar el momento en que antes de pasar la información a actuarla, vamos a poder detenernos a analizarla. En próximos videos vamos a estar desarrollando esta idea de aumentar la velocidad de percepción metacognitiva para tomar conciencia de ese filtrado que está haciendo nuestro inconsciente sobre la realidad y poder alinearlo a nuestro momento presente. Si les ha gustado este video, por favor denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo más información. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Esto es Mente Original, conocimiento al servicio de la conciencia.